Hablar de historia es hablar del pasado, generalmente de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en él. Asimismo, es una disciplina académica que narra dichos acontecimientos. Es una ciencia social debido a su clasificación y metodología. Pero si no se centra en el humano, puede ser considerada como una ciencia natural, especialmente en un marco de la interdisciplinaridad. Su propósito es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos atendiéndose a criterios de la mayor objetividad posible. Sin duda alguna, la revisión o estudio del pasado cumple distintas funciones que pueden ir desde la acumulación del conocimiento mismo hasta la comprensión del presente. Esto último es quizás su mayor utilidad, pues solo estudiando cómo ocurrieron las cosas del pasado podemos entender la configuración de la realidad actual. Es por eso que muchas veces el pasado, remoto o reciente, es el punto de partida del estudio de un tema. Dicho un poco románticamente, la importancia de la historia tiene que ver con el deseo humano de vencer a la muerte. Escribimos lo vivido para que las generaciones venideras puedan enterarse de lo ocurrido, cuando no estemos ya presentes para contarlo. Gracias a ello, podemos saber cómo era la vida hace miles de años, cuáles eran las preocupaciones, los descubrimientos y los peligros a los que se enfrentaron quienes vivieron en un mundo radicalmente distinto al nuestro, ya que sin ellos nosotros no seríamos quienes somos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del curso Aprender y enseñar historia con el patrimonio cultural. Sean todos bienvenidos. Cedemos la palabra a la doctora Natalia Guadalupe Bustos Carrillo, quien es la responsable de la Dirección de Formación Continua. Adelante, doctora Natalia. Bienvenidos nuevamente para todos. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pues bienvenidos, muy buena tarde. Por supuesto, como ya Marcos lo mencionó, hablar historia es sin duda pues reconocer aquellos sucesos que nos han ido ayudando a formar el mundo actual como lo conocemos. Los valores, por supuesto, las ideas que pues también nos han formado en este desarrollo de la humanidad. El pasado, pues obviamente no es todo lo conocido, lo estudiado. Entonces, los historiadores, pues también seleccionan hechos que por diversas razones, pues son considerados importantes y dignos de ser conocidos como hechos históricos. Consideramos entonces que el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad que se mantiene hasta la actualidad. Principalmente, pues transmite a las generaciones presentes todo este bagaje, pues histórico. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán nos ha regalado esta posibilidad de poder analizar, investigar, revisar y pues gozar de este patrimonio que tenemos en Michoacán, y nos ha regalado una primera actividad con docentes de todos los niveles y modalidades, que ha obtenido además pues el reconocimiento por el entusiasmo y estudio que cada uno de estos maestros pues han determinado en este proceso, pues además los aprendizajes que han aplicado con sus alumnos y en las comunidades educativas. Así que nos da muchísimo gusto que pues este interés, motivación y el deseo por aprender y compartir nos tenga reunidos nuevamente en una segunda generación de este trayecto formativo. Gracias a cada uno de ustedes por interesarse en realizar este ejercicio y que podamos sobre todo pues aplicarlo con nuestras comunidades escolares. Agradecemos además a la doctora María Eugenia Sendejas Arreola, quien ha coordinado las actividades, y al director del Centro INA, al maestro Marco Antonio Rodríguez Espinosa, quienes además de las actividades que ya realiza el centro, pues nos han dedicado estos espacios para que la Secretaría de Educación en el Estado pues también pueda llevarles a cada uno de ustedes estos conocimientos. Agradezco pues el puntual seguimiento y la atención que ha dado el maestro Marcos Rubio, quien me ha antecedido, que colabora en la Dirección de Formación Continua, y por supuesto el maestro Quetzal Gamiño, quienes han estado pues dando esta coordinación y estarán también con ustedes durante el desarrollo de estas actividades, atendiendo sus dudas, peticiones, los correos o las necesidades muy propias del desarrollo de esta capacitación. Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros, pues este nuevo trayecto formativo que deseamos sea muy provechoso y sobre todo pues reconocer, identificar y aplicar todo esto que estemos aprendiendo. Listos también para aprender y aplicar estos conocimientos en este primer ejercicio. Muchísimas gracias, doctora
Eugenia, quien ha estado pues muy pendiente, por supuesto con Marcos también, y pues sepan que la Dirección de Formación Continua pues tiene puertas abiertas para atenderlos, escucharlos y sobre todo pues implementar acciones que ustedes requieran, porque pues son quienes nos están apoyando propiamente con nuestros alumnos. Nos da mucho gusto que nos apoyen y sientan pues también de este lado pues toda la cercanía y la atención que ustedes se merecen. Bienvenidos, pues continuemos con estas actividades. Muy buena tarde. Adelante, Marcos. Claro que sí, muchas gracias, doctora Natalia. Pues damos a continuación la palabra a la gestor del patrimonio cultural, la doctora María Eugenia Sendejas Arriola. Bienvenida, doctora. Adelante. Bienvenidos maestros, buenas tardes maestros y maestras, gracias por inscribirse a este curso, gracias a Educación Continua por brindarnos otra vez la confianza de trabajar conjuntamente con el Centro INA Michoacán. A nombre del director del Centro INA, Marco Antonio Rodríguez Espinosa, que bueno, en este momento no nos puede acompañar, pero les da la más cordial bienvenida y agradece este trabajo conjunto. Bueno, a continuación vamos a comenzar con lo que es la forma de trabajo. Maestros, quiero decirles que como vamos a tener una constancia, es importante que realicen sus tareas, que va a valer el 80%, va a contar, y la asistencia también va a ser el 80%. Más adelante les presentaré a mi compañera Angélica Pérez para que con ella se dirijan para todas las cuestiones de tareas. Y bueno, vamos a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Laurelena Lelo de la Rea. Créanme que es una persona muy comprometida con el patrimonio cultural, pero además lo sabe transmitir de una manera que se disfruta. Así que hoy van a disfrutar de una de sus ponencias. Bueno, pues la doctora Laurelena Lelo de la Rea López es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete. Es maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Arquitectura por el Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura con sede en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en la Ciudad de México y en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara. Ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 2005, ocupando la dirección del Museo Regional Michoacano hasta finales del 2008 y actualmente se desempeña como perito restaurador en el Centro INA Michoacán. Sus líneas de investigación comprenden principalmente el estudio de los bienes muebles y los bienes muebles asociados a inmuebles, producidos entre los siglos XVI al siglo XIX, lo que le ha permitido escribir diversos artículos sobre el quehacer de la restauración y su inserción en la arquitectura, así como publicar el libro titulado Los carpinteros ensambladores en Valladolid. En fecha reciente, ha privilegiado el estudio de patrimonio histórico conservado en Estudios Religiosos de Michoacán, desde su contexto de producción, para reconocer los fundamentos socioculturales que conducen a su construcción y simbolización, acercamiento analítico que permite comprender y valorar el patrimonio pretérito en el presente. Bienvenida, doctora Laurelena. Muchas gracias, Maru. Maestros, maestras, gracias de verdad por arrancar. Me toca iniciar con esta primera sesión. De hecho, voy a tener la fortuna de compartir con ustedes esta y las dos siguientes, porque se van a dar cuenta un poquito, están ligados, sobre todo en esta primera ocasión les voy a dar a conocer un poquito la metodología que pueden ustedes utilizar cuando hablemos específicamente sobre apropiación y conocimiento de ese patrimonio edificado, que pueden ser monumentos, como también pueden ser todos los bienes que están adentro de los monumentos. Ustedes lo van a poder ver. Y si gustan, sin mayor preámbulo, creo que mejor compartimos pantalla para iniciar con la presentación.
Maestros, es una fortuna tener estas plataformas digitales porque podemos tener acceso a muchos profesores que incluso no se encuentran en donde nosotros estamos, que es en la ciudad de Morelia, pero también es una desventaja porque nosotros no les podemos ver la cara, no podemos compartir como si estuviéramos dentro de un auditorio. Así que, por favor, se vale tomar la palabra en el momento en que ustedes quieran. No es interrupción, hagamos de esto un diálogo, hagamos algo sabroso. Es la tarde, ya vienen de trabajar, algunos vienen del piquetito porque ya iniciaron la vacunación. Entonces, disfrútenlo de verdad. Es para ustedes con mucho gusto, de verdad. Educación Continua, la Secretaría de Educación Estatal nos abrió las puertas y nosotros somos los más agradecidos también porque, pues efectivamente, el Centro INA Michoacán, qué mejor que dar este tipo de conocimientos a ustedes que son cabeza de muchas generaciones que van a venir por delante. Entonces, comparto pantalla, ustedes me dirán si se ve bien. Ok, la estamos viendo, ¿verdad? Así es, doctora. Correcto. Pues vamos a iniciar. Como les comentaba, la primera sesión la titulamos El patrimonio cultural edificado como herramienta para la educación. Me voy a permitir llevarlos de la mano en una metodología que yo tuve la oportunidad, gracias a los estudios de posgrado que pude ahora sí que cursar ya hace algunos años, en desarrollar esta metodología que a mí en lo personal me ha funcionado muchísimo, sobre todo para conocer más allá de lo que vamos a encontrar aquí a la mano o de lo que en muchas ocasiones no podemos ver porque no sabemos dónde buscar. No es que no exista la información, es que a lo mejor nada más nos falta un cambio de ajuste de saber realmente en dónde poder observar y en dónde sacar información nueva de este patrimonio edificado. Cuando nosotros hablamos de historia, al menos a ustedes les va a haber ocurrido en alguna ocasión, ya sean que sean maestros que tienen que ver con esta materia o simplemente fueron en algún momento alumnos, generalmente todo lo que es historia está relacionado con nombres, con fechas, con lugares, y en muchas ocasiones lo que hicimos en algunas ocasiones, insisto, es este ejercicio de memoria, de estar aprendiendo, machacándonos la información simplemente para pasar el examen. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no entendíamos más allá o sencillamente no nos interesaba. ¿Qué sucede? Cuando uno habla de cultura, generalmente uno está pensando en que cultura pues, son los estudios, no, pues este ya es doctor, este ya tiene maestría, este es licenciado, uy, nada más tiene la primaria, no tiene cultura. En otras ocasiones, cuando hablamos de cultura, hablamos a lo mejor de obras de arte, ¿no? Una cultura bastante estereotipada, que bueno, si no me gustan a mí las meninas o no me gusta a lo mejor la Gioconda, caramba, ¿no tengo cultura? O a lo mejor, en ocasiones, cultura también lo relacionamos con un comportamiento social. Veamos dos definiciones sacadas de un diccionario que todo mundo tenemos en casa, que nos dice básicamente de qué es la cultura. Y dice así, y al texto leo, cultivo en general, especialmente de las facultades humanas, conjunto de conocimientos científicos, literarios y artísticos adquiridos. Como ustedes pueden ver, la segunda definición se acopla mucho a lo que habíamos dicho en primera instancia, de que decíamos de que pues, estudios, obra de arte, comportamiento social, pero más me interesa la parte que tiene señalado ahorita, que apareció ya en la diapositiva, de facultades humanas. La cultura va irremisiblemente conectada con lo que son el humano, las facultades humanas. Es decir, toda cultura no es otra cosa más que una manifestación humana. Y al ser humana es una manifestación social. Somos sociales por naturaleza. Luego entonces, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo que vivimos y lo que pensamos y en donde nos desarrollamos es cultura.
Puede ser desde el idioma que nosotros hablamos, la comida, la religión, cómo vestimos, cómo construimos nuestras casas, es absolutamente todo. Si ustedes se fijan, aquí pudiera yo hacer una distinción entre elementos tangibles y elementos llamados no tangibles o intangibles, que al final y al cabo, todo. Yo soy cultura. ¿Qué es cultura? Si a mí me preguntan, yo les diría, todo es cultura. Voy a ahondar un poquito más en esto. Al final, cultura no es otra cosa más que aquello que me identifica, que me define como mexicano, como cierto alimento, como michoacano, como cierto alimento, como moreliano, como cierto alimento. A lo mejor como mujer con la edad que tengo, me gusta cierto alimento. Eso me está definiendo. Esa es mi identidad cultural que a mí, Laura, me define. Y de igual forma los va a definir a cada uno de ustedes. Esta identidad cultural cambia, es dinámica. Yo no quería ni comía lo mismo cuando era niña que cuando era adolescente, que cuando ahorita a lo mejor que soy ya un adulto. Ni va a ser como a lo mejor cuando ya no tenga dientes y sea un adulto mayor. Luego entonces mi identidad cultural está definida o acotada con el tiempo. De igual forma sucede con todos y cada uno de ustedes. Yo no veo ahora en donde vivo como lo veía cuando yo era niño. Era la casa de mis padres y nunca me preguntaba si tenía 2 cuartos o había un solo baño. Bueno, entonces el primer punto, mi identidad cultural es dinámica, nunca es estática, va cambiando conforme el tiempo. Y también mi identidad cultural, esta cultura es particular. No es lo mismo lo que se piensa, lo que se cree, lo que se come, lo que se viste, cómo se construye, cómo se danza, cómo se cocina, cómo se platica, cómo se escribe en el norte que en el centro y que en el sur de la República Mexicana. Y eso por hablar de la República Mexicana. Ni siquiera voy a extenderme, imagínense, a todo el mundo. Luego entonces, también la identidad cultural está acotada a un elemento específico que es un sitio geográfico en particular. Entonces, tenemos que la cultura o la identidad cultural se define por el tiempo y se define por un espacio geográfico en donde yo me encuentre. Estos 2 puntos son muy importantes porque generalmente nunca nos ponemos a pensar que en la República Mexicana hay muchos Méxicos, hay muchísimos, lo hemos oído, pero quien ha tenido la oportunidad a lo mejor de viajar en el sureste se dará cuenta lo distintas que son las sociedades en el Bajío o en el occidente que lo que son en Mérida o en algún otro lugar de la península. Luego entonces cultura, si bien, como dijimos, está definido con un tiempo y un espacio geográfico, es momento de poder plantear una serie de preguntas. ¿Quiénes somos? ¿A qué grupo social pertenecemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué rol jugamos dentro de esta sociedad? Como ustedes se darán cuenta, cada vez extendemos más este universo de interrogantes que nos van definiendo culturalmente hablando. Sin embargo, a la vez nos va acotando a un grupo determinado. Mujer, edad, dónde nací, qué oportunidad de estudios tuve, si vengo o no de una familia o vengo de nada más con mi mamá o con nada más con mi papá, si tengo hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien a la vez se hace grande, también se va acotando en el momento en que yo sé qué empezar a buscar. Luego entonces, si yo empiezo a estudiar la historia, más allá de nombres y fechas que no me dicen nada, que son ajenas a mi tiempo, a mi modo de ver, a mi vida actual, ¿cómo es posible que a mí me interese o que yo intente retener este tipo de información que son de hechos pasados, de hechos que no son de mi tiempo, que hechos que yo no entiendo y que en muchas ocasiones, cuando hablamos de historia universal, ni siquiera están acotados al lugar geográfico donde yo vivo? En resumen, no nos identificamos con ellos. Al no identificarme con ellos, pierdo interés y dejo de estar
utilizando mi cabeza como para poder entender, como para poder interesarme en estos hechos que para mí se resumen en fechas, en nombres y en cosas repetitivas. Dejando de lado todo este primer, digamos, enfrentamiento, vamos a ver cómo se plantea, tomado de una página de internet cualquiera, generalmente cómo encontramos las definiciones del patrimonio edificado en Michoacán. Templo de San Francisco. No lo voy a leer, digo, no vale la pena. Tomemos simplemente unas cuantas líneas. La fachada, digo, todo mundo conoce el Templo de San Francisco. Veamos qué nos dice la página. La fachada principal de la iglesia cuenta con una alta puerta en forma de arco, flanqueada por columnas. Arriba de la puerta se encuentra una ventana rectangular a la que se le da el nombre de ventana del coro, también con columnas a los lados. En la parte alta del arco de la puerta hay una escultura de la Virgen con el niño saliendo de una flor. Esta escultura es de piedra, es la más antigua de Morelia. ¿Qué aprendieron? ¿Se imaginan esto, cómo lo recibe un niño de primaria? O un niño de secundaria, que su cabecita anda en otra cosa menos en entender, menos en intentar entender qué significa eso de flanqueada por columnas. Y así está expresado prácticamente todo el patrimonio que tenemos. Términos arquitectónicos que al final y al cabo son ajenos a nuestra forma de hablar y luego entonces entendemos la mitad. Por eso, esta primer sesión es un poco el tratar de enseñarles a ustedes una especie de metodología de cómo van a poder adentrarse a tomar el patrimonio como una herramienta didáctica para lo que ustedes realicen en el día a día con sus educandos. No en balde, cuando hablamos de historia, generalmente pensamos que nos vamos a tener que empapar con libros viejos, con archivos, a lo mejor el que más se le ocurre por ahí, fotografía antigua. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar o aprovechar este patrimonio cultural verdaderamente desde una gestión educativa sustentable, que nos interese, que nos importe y que verdaderamente se despierte algo en nosotros para intentar entender algo más? Aquí lo importante es patrimonio. La palabra en todo esto es patrimonio. Si yo les digo patrimonio, ustedes me van a decir mi carro, mi casa, la cuenta del banco, mi reloj, mi celular, mi computadora. Pero en muchas ocasiones se nos olvida que hay un mundo de patrimonio que tenemos los mexicanos. Somos una sociedad que tenemos donde volteemos algo que nos pertenece, algo que obviamente nos identifica como mexicanos y que es parte de nuestro patrimonio. Como yo les decía, puede ser este patrimonio desde un templo, desde un edificio civil, desde un kiosco, puede ser el interior, los retablos, los cuadros, las esculturas, pero también patrimonio es, como lo habíamos dicho, la comida, una canción, un baile, todo eso es parte de nuestro patrimonio. No patrimonio nada más es lo que tenemos en nuestros 4 metros cuadrados de vida. Patrimonio es todo lo que nos pertenece. Y ustedes saben que existe patrimonio histórico, que es un patrimonio de la nación. En muchas ocasiones se nos olvida voltear a ver este patrimonio histórico y generalmente andamos buscando o pretendiendo encontrar solamente en los libros algo con respecto a información de un lugar que quisiéramos investigar. Y se nos olvida en muchas ocasiones voltear a ver justo ese patrimonio que quedó edificado. Por eso el término que yo le puse, y aquí es la propuesta metodológica, el nombre que yo les puse de patrimonio edificado. Si yo voy a hablar de la catedral, tengo una catedral. Y la propia catedral me puede decir mucho. Basta con que yo verdaderamente me pare frente a ella y empiece a dialogar con ella. Que no se rían, pero es en serio, van a ver cómo ustedes al final de esta presentación van a empezar a dialogar, van a empezar a hacerse preguntas respecto a lo que necesitan
entender para poder sentir como suyo este patrimonio edificado. Basta tener un poquito de información básica, a lo mejor de la catedral, si ese es mi objeto en el que yo estoy interesada, como cuándo, contextualizar el patrimonio, dónde se encuentra, en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuándo fue construida, a mediados del siglo XVII, ¿qué fines tenía? Pues tenía una función religiosa, sencillamente, datos básicos. A esto, como ustedes verán, teníamos aquí, en el primer punto, contextualizar el patrimonio en lo que ya habíamos hablado, que es el espacio geográfico y el tiempo. Pero se nos olvida algo. ¿Se acuerdan que dijimos que cultura es una manifestación humana? Los hombres no andamos haciendo cosas nada más por hacerlas. Generalmente hay una intención en cada una de las cosas que hacemos. Nos portemos bien, nos portemos mal, edifiquemos algo o no lo hagamos. Hay una función primaria, ya sea en este caso de la catedral religiosa o a lo mejor en una plaza pública como la de las Tarascas, una función civil, que era adorno, fue un regalo a Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Entonces, a esta propuesta metodológica de contextualizar en el tiempo mi patrimonio, de ver en qué espacio geográfico tengo ese patrimonio en el cual yo estoy interesado, le voy a agregar el de conocer cuál fue su función primaria. Con estos tres elementos yo voy a poder trabajar, con estos tres simples elementos y poder entender este patrimonio desde otra visión. Bueno, y como les comenté, maestros, yo estoy viendo nada más mi presentación, pero los puedo escuchar. ¿Quién me puede decir esta fotografía? ¿Qué sitio está retratado en esta fotografía? ¿Alguien la puede identificar? Por favor, tomen la libertad para tomar el micrófono, abrir su micrófono. ¿Alguien le identifica? El zoológico de Morelia. El zoológico de Morelia. ¿Cómo se llama entonces este lugar? La calle. Calzada Juárez. Calzada Juárez. Perfecto. ¿Puedo preguntar por qué la identificaron? Yo la he visto en algún otro documento. Tiene ya una referencia, ¿se fijan? El maestro tiene una referencia porque ya la vio. La maestra que contestó Calzada Juárez, ¿la identificó o nada más sabía que así se llamaba la calzada? No, la identifiqué por la forma, toda la línea recta del Correcto. camino. Estamos de acuerdo que si ustedes no vivieran aquí, simplemente que vivieran en Guadalajara, sería muy difícil identificar esta fotografía, ¿cierto? Maestros, no me dejen sola. Sí, sería muy difícil. Sería sumamente difícil. De por sí que yo puedo Sería muy apostarles- difícil. De por sí yo creo que muchos maestros no la lograron identificar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué son lo que está ahí en esta fotografía que sigue? ¿Alguien identifica? ¿Alguien Las sabe? estelas de la Constitución. Correcto, las estelas de la Constitución. ¿Saben quién las construyó? ¿Les suena Alfredo Salce? Uno de nuestros grandes artistas michoacanos las construye Alfredo Salce. ¿Saben por qué se llaman las estelas de la Constitución? En ellas, cada una representa alguna de las adecuaciones más profundas que ha tenido nuestra Constitución al paso de los años, de 1814, 1857 a 1917. Son datos simplemente para que ustedes sepan el por qué se llaman las estelas de la Constitución y están conmemorando estos tres etapas en donde la Constitución tuvo cambios profundos. Bueno, maestra,
¿por qué sabía que se llamaban las estelas de la Constitución? Porque, bueno, siendo sincera, yo vivo por este punto, entonces constantemente paso por ahí y me llamaba la atención y dije, no es posible que paso por aquí constantemente y no sepa a qué se refiere. No es como ir a la catedral y sabemos qué es la catedral, las tarascas y sé qué son las tarascas. Entonces, mera curiosidad, investigué, siendo sinceras. Pues maestra, muchas gracias por su investigación. ¿Se acuerdan del contexto geográfico que hablábamos? La maestra tiene ya un contexto geográfico que automáticamente le permite reconocer algo en lo cual ella, por cuenta propia, dijo, voy a ver de qué se trata. Sin embargo, les puedo apostar que todos, no sé, me imagino que ha de haber maestros del interior del estado que no pasan muy seguido ahí, pero en alguna ocasión debieron de haber pasado y habemos muchos que pasamos por ahí y no sabemos ni siquiera cómo se llamaban. ¿Las reconocen? Estamos en el mismo punto, diferentes tomas. Sin embargo, el simple hecho de que yo les coloque estas fotografías ahora a color, les permite a ustedes sentirse más cercanos que las fotografías primeras que son en blanco y negro, como que se empiezan a acercar más a nuestra etapa, a nuestra vida, a nuestro yo cotidiano. Bueno, estamos en el mismo lugar. Efectivamente, de un lado tendríamos al zoológico, es la calzada Juárez. ¿Alguien reconoce esta construcción? ¿Alguien reconoce el águila? Sí, es el águila que está en la fuente donde están justamente las columnas. Este es el águila original. El águila original se la robaron hace mucho tiempo. Posteriormente fue colocado este prisma y hasta hace unos 3, 4 años se volvió a hacer en cantera el águila. La edificación que tenemos acá atrás se llama la Casa de Cristal. Se las voy a presentar, la Casa de Cristal. Esta es una fotografía, obviamente, del siglo pasado, pero si yo les digo la fecha, no van a dar crédito. Es de 1978. Si ustedes creen que la Casa de Cristal hace muchos años o siglos fue tirada, no, hace relativamente poco esta Casa de Cristal fue derruida. Esta Casa de Cristal estaba en la parte de arriba de los senadores. Básicamente funcionaba como una casa para lectura, para café, por eso se llamaba, bueno, por su forma de construcción era una casa de cristal y digamos al estar fuera de la zona de monumentos, pues bueno, ya no se le pudo proteger. Era una casa que se había construido a inicios del siglo XIX, no inicios, perdón, a mediados del siglo XIX y prácticamente se tiró a la segunda mitad del siglo XX. Esta casa de cristal, como ustedes se darán cuenta, estaba enfrente. Esta era la visión que tenía la casa de cristal. ¿Se fijan cómo ahorita, sin yo salirme de este espacio, simplemente les he dado cantidad de información? Vean lo que se le llamaba la glorieta Reforma. Vean ustedes las columnas, las esfinges que había aquí. Aquí está otra vez el águila original. Vean de qué tamañito eran los pequeñísimos árboles que se pusieron. Voy a regresarme 2 diapositivas. A esta avenida, ¿sí le ven el cursor? Es lo que actualmente es parte de nuestra avenida del periférico, del circuito de periférico. Y vean dónde estaba la casa de cristal. Bueno, ¿a qué voy con esto? El yo simplemente jugar con fotografías y darles una serie de información les va a hacer a ustedes indiscutiblemente que cuando vuelvan a pasar por este sitio, volteen indiscutiblemente a ver dónde estaba la casa de cristal y ver
darse cuenta, abrir la visión de un sitio del cual no me he salido y nada más con una serie de fotografías les fui dando a ustedes información extra de un punto en especial. Este es un primer ejercicio. Quiero que vean estas dos imágenes, por favor. ¿Qué tenemos en la de arriba? ¿Qué es la imagen de arriba? Una escalera. Es una escalera. ¿Y la de abajo? Silla. Es una silla. Correctísimo. ¿Para qué sirve una escalera? ¿Cuál es la función de una escalera? Para poder llegar al otro nivel del edificio. Ajá. ¿Qué otra función? Para bajar. Ajá. Subo, bajo. ¿Qué más? En ocasiones para sentar. No se escuchó, maestra. En ocasiones para sentarse. Muy bien, pero en ocasiones para sentarse. ¿La silla? ¿Cuál es la función de la silla? Para sentar. Ok. Estamos de acuerdo todos que es una escalera y que es una silla. En estricto sentido, esos son mis dos objetos de estudio. Estamos todos de acuerdo que la escalera es para subir y para bajar y que, bueno, básicamente o ordinariamente las sillas son para sentarse. ¿Qué pasa La silla en el para momento? sentar, descansar. ¿Qué pasa en el momento en que yo hago esto? ¿Qué les estoy evocando? Lo que ascendencia. Ajá. ¿Qué más? Escalera al cielo. Escalera al cielo. Cambiar Bueno. el concepto del nivel. Perfecto. Una conexión con el espacio espiritual. ¿Se fijan cómo cada quien va teniendo una interpretación y lo único que hice fue poner esa misma escalera con la misma función, nada más que cambiándole el contexto? Veamos qué pasa con la silla. ¿Qué tipo de silla creen que es la de en medio? Un trono. Una silla real. Un trono de la realeza. Efectivamente. Al final es una silla, al final tiene la misma función, pero el diseño, todo el ornato que tiene, nos da la sensación de que es un trono. ¿Y la de la derecha? Igual un trono o un púlpito. Ajá. ¿Alguien más? ¿No es una silla papal o algo así? Efectivamente, efectivamente es una silla papal. ¿Se fijan? Insisto, todos estos son pequeños ejercicios. Yo la escalera tengo el objeto, tengo la función, pero depende de lo que yo le ponga alrededor, lo que yo pueda entender de ese objeto, a pesar de que tiene la misma función. Las tres sillas de abajo sirven para lo mismo, pero el decorado, como en el caso a lo mejor de arriba, en el envolvente en el que yo tengo este patrimonio, es exactamente lo que a mí me va a representar. De la silla papal no es lo mismo verla aquí, solita, que verla en el Museo del Vaticano o que verla utilizada por Benedicto. Ya Francisco ya no la utiliza, esta misma silla ya no la utiliza, él la cambió. Si yo me hubiera enfrentado a esta silla, pues a lo mejor si yo hubiera estado frente a Benedicto, ni siquiera me fijo en la silla, ¿verdad? O si yo hubiera visto la silla en el Vaticano, en el Museo del Vaticano, otra hubiera sido mi acercamiento a que si la veo de manera aislada, ¿correcto? Y al final es el mismo objeto. ¿Por qué cuando vamos a un cine automáticamente nos callamos? ¿Por qué cuando pasamos por una iglesia a lo mejor también nos callamos? ¿Por qué cuando vamos a una fiesta hacemos relajo? El contexto nos está disciplinando de lo que vamos nosotros procediendo. De igual forma sucede con el patrimonio. Si yo tengo la descripción de la silla,
Yo puedo decir, es de madera, está forrada con tapiz, de color rojo, tiene flecos, bordados, etcétera, etcétera. Puedo decir, es una silla de principios del siglo XX, de estilo neoclásica, sobria, etcétera. Al final, estoy describiendo la silla. Poco me va a decir, es una simple descripción material de la silla. Pero si yo la empiezo a comprender esta misma silla en el contexto de utilización, cómo se utilizó o para qué función se hizo esta silla, le empiezo a dotar de un significado distinto. Ya no va a ser la silla arrumbada, sino que va a ser la silla del Papa. ¿Ok? Mi silla empieza a tener sentido. Bueno, ustedes pónganse y vean lo que tengan ahorita enfrente en su computadora. A lo mejor es su reloj, a lo mejor es el celular, a lo mejor es un lapicero. Piensen, ¿por qué tienen ese lapicero? A lo mejor puede ser porque se lo encontraron en la calle, o a lo mejor es, no sé, ay caramba, fui a Manzanillo y me compré el lapicero de recuerdo. Todo hecho humano le damos un significado. De igualmente, el patrimonio está lleno de significados. Vamos a poner varios ejemplos. Todos estos son templos. Nosotros podemos ver que voy a empezar de la izquierda de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Tenemos Cuitzeo, después tenemos San José, San Francisco, tenemos la Basílica, tenemos Acán. Hay una particularidad en estos templos y estas son unas fotografías simplemente por referencia. Si ven el espacio tan amplio que tenemos antes de entrar a los templos, en todos estos, ¿lo han visto? Que hay muchos templos que tienen un espacio enorme. Sí. ¿Saben cómo se llama? Atrio. Exactamente, se llaman atrios. ¿Saben por qué o para qué servían estos espacios tan grandes, estas esplanadas que hoy se han convertido? Para dar misa, para los indígenas. Algunos son para dar misa, otros por ahí oía otra maestra. Eran panteones también, ¿no? Efectivamente, eran panteones. Hay maestros que tienen este dato. Veamos. El atrio, al final y al cabo, era el camposanto, no existían los cementerios. Entonces, la razón por la cual muchos templos conservaron estas grandes esplanadas convertidas en jardines, en jardineras o simplemente ya en plazas públicas, era el lugar donde se le daba descanso a los fieles difuntos. Y esto fue prácticamente desde la Edad Media, aproximadamente el siglo XIII, hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando vino una bula papal en donde se prohibió que se siguieran enterrando los cuerpos tanto en el interior de los templos como en los atrios, y se hicieron los cementerios en las afueras de las ciudades. Por eso el Panteón Civil antes estaba lejísimos de lo que era el centro de Morelia, y así lo podemos ver en cualquier comunidad, no importa la población que sea. Los primeros cementerios eran en las orillas de las ciudades. ¿Esto qué significó? Significó que se quedaran en algunas ocasiones todavía algunos camposantos, se puede encontrar algunas lápidas y en algunos otros podemos todavía apreciar lo que era la cruz atrial. ¿Qué es esta cruz atrial? La cruz atrial nos estaba refiriendo, como por ejemplo el de arriba es Ajuno, la que sigue es Santa María Huiramangaro, estoy hablándole lugares cercanos a la ribera del lago de Pátzcuaro, en donde por ejemplo en Santa María Huiramangaro todavía conserva su cruz atrial, que es esta, en donde nos está diciendo que estamos pisando un lugar sacro, un lugar religioso que es el Camposanto. Ven cómo si yo contextualizo la función primaria de este gran espacio, deja de ser un jardín para mí y empiezo a meter información en estos lugares que me permiten entender el por qué en estos sitios existe a lo mejor una cruz o existe algunas lápidas.
Ujú. Y no hay otra cosa más que información básica, información muy sencilla, pero es entender lo que yo estoy viendo. ¿Qué era esto? Primero, ¿la fotografía alguien la distingue? San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. ¿Qué era lo de aquí enfrente entonces? Todo este espacio. Camposanto. Era un camposanto. Entonces, bueno, como les digo siempre, maestros, maestras, ¿quién se fue a noviar en esta plaza y qué tenían a sus pies? Yo nada más se los dejo ahí. Los muertos. Yo nada más se los dejo ahí. Ajá. ¿Quién no ha pasado por aquí? Bueno, esto que acabo de hacer, les apuesto que la siguiente vez que vayan por San Francisco se van a acordar que era un camposanto y que era un sitio donde había difuntos y que muchos de los cuerpos quedaron ahí, no todos fueron exhumados. Curiosamente, a la postre, en donde, bueno, cuando no hay pandemia, en donde hay representación de los altares de las escuelas en la Noche de Muertos. Se utilizan estas plazas. Curiosamente, muchos de estos espacios se llenan de altares y justamente eran lugares donde en su origen eran los camposantos. Este ejercicio que acabamos de hacer, que a lo mejor se oye muy simple, yo les estoy dando una cantidad de información como no tienen idea. Y es una información en donde he omitido tener prácticamente información de relleno como quién lo construye, como a lo mejor fechas o como cosas concretas, sino explicarles el motivo o la razón de la existencia de estas grandes plazas. Esto era un camposanto. Luego entonces, lo que ahora conocemos como Casa de las Artesanías no era otra cosa más que un convento. Y lo que todavía se conserva, pues obviamente es el templo. Veamos otras imágenes del mismo sitio. Hay una colección de pinturas muy bonitas, muy bonitas de Pingo Torres, Mariano de Jesús Torres, que están en el Museo Regional Michoacano. Si ustedes tienen la oportunidad de conocerlas, vale la pena. Son del siglo XIX para que ustedes vean cómo realmente era nuestra ciudad, porque pintó lo que veía. Y si se fijan, está todavía aquí San Francisco con su barda atrial y con una cantidad de vegetación que es correspondiente a lo que era el Camposanto. Ustedes vean cómo era San Francisco. Acá tenemos parte de una fuente, que obviamente esta fuente ya no existe. Acuérdense que el agua llegaba a las fuentes y desde ahí se cogía en baldes, pero esta pintura, porque no es una fotografía, es una pintura, todavía tenemos la representación del Camposanto cerrado. Esta barda se llama barda atrial. Es simplemente para delimitar, ahora sí que la calle, el espacio profano de la calle con el espacio sacro ya ingresando a lo que era un lugar pues ya religioso. Tenemos a nuestra derecha cómo va a ir cambiando con una serie de fotografías y aquí tenemos una plancha de concreto. Esta plancha de concreto se formó para poder construir esto que ustedes están viendo, que es la fotografía de la derecha hacia abajo. ¿Alguien sabe qué es esta construcción? Estamos hablando de la explanada de San Francisco. ¿Saben qué era esto? ¿Alguien reconoce? ¿Alguien sabe de él? ¿Nadie? ¿No es un mercado? Fue un mercado. Efectivamente, este mercado, al igual que la Casa de Cristal, estuvo en pie hasta 1971. Este mercado fue después quitado de la Plaza de San Francisco y reubicado. ¿Alguien sabe qué mercado era? ¿O a dónde fue reubicado? ¿Qué mercado es actualmente? Es el Mercado Independencia. Los que aquí vendían, que los quitaron de la plaza, insisto, 1971,
no los puedo ver, no veo si ya habían nacido todos ustedes, no sé la fecha, yo ya había nacido para 1971, entonces no crean que estas adecuaciones tienen tantísimos años o siglos, simple y sencillamente son cosas que nosotros, por no tener la información, son ajenas a nuestra vida. Como verán, los vengo trabajando en el mismo sitio, Camposanto en un origen. ¿Para qué? Para el entierro de los fieles difuntos, se viene la independencia, hay cambios en esta explanada, se construye ahí un mercado y posteriormente ese mercado que está en pie hasta 1971 es trasladado, se construye el mercado de Independencia y se deja San Francisco simple y sencillamente como una plaza pública. La próxima vez que pasen por San Francisco, se van a acordar de esto. Van ustedes a acordarse de esta información. ¿Alguien reconoce esto? ¿El interior de este lugar? Es la biblioteca. La biblioteca está al lado del mercado de dulces. Del mercado. Correcto. ¿Alguien sabe, antes de ser biblioteca, qué era? ¿Una iglesia? Sí. ¿De qué? ¿Perteneciente a quién? Algo que me puedan platicar. De los jesuitas. Correcto, de los jesuitas. Está este templo, que antes era obviamente un templo, está junto a ¿qué? Junto a lo que era el convento, ahora clavijero, pero el convento ¿de qué? Jesuita. Sí, era efectivamente de los jesuitas. ¿Habían visto la biblioteca así? No. ¿Se fijan cómo yo obviamente estoy aprovechando, que es una plática virtual, pues tengo que aprovechar para ustedes la cuestión de la imagen, pero todas estas fotografías ustedes las pueden bajar, son de libre acceso en el internet. Al final de la presentación les voy a poner la liga de donde pueden encontrar muchísimas fotografías. Todo esto ustedes pueden jugar con sus jóvenes, con los niños, dependiendo del curso que ustedes den, la materia que ustedes den. Somos muy visuales, nos hemos convertido en personas muy visuales. Entonces, no es lo mismo el tratar, yo a lo mejor voy a trabajar los jesuitas con los jóvenes, en nada más enseñarles esta imagen, a enseñarles esta imagen y decirles, pues, ¿qué creen? Antes era un templo. En 1773 perdió sus retablos barrocos, tenía retablos, imagínense un poco como los de las Rosas, y fueron sustituidos por estos en piedra que son neoclásicos. Todo el mundo supo lo que le acaba de pasar a Nurio, que se incendió, ¿cierto? Sí. Bueno, se perdió todo, absolutamente todo. Han de saber ustedes que en 1777 el Papa en turno mandó una bula, la bula es un edicto papal, en donde se dejaran de construir retablos en madera por la cantidad de incendios que estaban sucediendo, no nada más en España, en todos los territorios que estaban bajo la dominación española. Fue entonces cuando Morelia pierde prácticamente todos sus retablos en madera, nos quedan 6 que están en Capuchinas y que están en Las Rosas. Y prácticamente de ahí, ahora hay uno más que está en la tenencia de San Nicolás Obispo, que en ese entonces no pertenecía a Morelia, pero prácticamente todos los retablos que ustedes van a encontrar en Morelia, son en cantera y son posteriores o muy cercanos a finales del siglo XVIII. Y este recinto se convirtió en biblioteca pública en 1930. Una vez más, una pintura de Pingo Torres de 1892, en donde nos está retratando la iglesia, esto es lo que actualmente conocemos como Capuchinas, con su barda atrial y todavía con algo de vegetación porque funcionaba el Camposanto. Vean ustedes a la derecha qué tenemos ya pintado. La prepa 1, lo que era el colegio de San Nicolás. Exactamente, exactamente. Ustedes van ahí incluso ya viendo cómo va cambiando la morfología. Pero se fijan cómo aquí
con esta serie de documentos que son pinturas, podemos ver cómo era realmente. Ahora, si yo quiero estudiar, a lo mejor yo quiero estudiar, no sé, la vestimenta, quiero estudiar las calles, quiero estudiar la vialidad, puedo hacer muchísimo, trayendo unas dinámicas distintas. Como les decía, el patrimonio está ahí. Generalmente pensamos que no tenemos, el problema es que no nos detenemos a observarlo y a observarlo tratando de entender cómo era en el momento en que se origina. Vean ustedes en dónde estoy. En Las Rosas. Exactamente, el Conservatorio de las Rosas. Aquí el Conservatorio de las Rosas, ustedes verán que incluso la calle baja sigue bajando. ¿Se acuerdan que era donde está la antigua central de camiones? Bueno, pues esta, que son las primeras monjas que llegan aquí, las primeras dominicas que llegan acá, son exactamente las mismas. Ellas llegan a finales del siglo XVI, llegan 6 monjas dominicas provenientes de Puebla, son las mismas que se trasladan en 1738 a lo que es el Templo de las Monjas. Hoy prácticamente es el lugar donde el INAH reside, que después se convirtió en Palacio Federal, pero son exactamente las mismas, y son las mismas que se trasladan también en el siglo XVIII a la ciudad de Pátzcuaro, son las dominicas. Pero vean ustedes también en esta fotografía cómo eran los lugares. Esto era prácticamente las afueras de la ciudad. ¿Reconocen esto? El acueducto. El acueducto, efectivamente, diferentes tomas del acueducto. Como ven, aquí ya tenemos incluso vías de un trenecito, los campos llanos completamente, o aquí el entrar de una caravana muy presidencial de 1870, en donde por lo menos no vemos aquí colocadas a las tarascas. El acueducto. ¿Cómo se llama esta calzada? San Diego. San Diego. San Diego. ¿Otro nombre? Fray ¿No es Juan. Calzada de Guadalupe? San Diego. Ambas tienen razón. En algún momento se llamó Fray Calzada de Guadalupe. de San Miguel. Correcto. Actualmente se llama Fray Antonio de San Miguel. Sin embargo, en algún momento se llamó Calzada de Guadalupe y en algún momento se llamó Calzada de Fray Diego. San Diego, perdón. ¿Por qué se llama Fray Antonio de San Miguel? Maestros, ya les estoy dando aquí el tip. ¿Por qué se llama Fray Antonio de San Miguel? A ver, maestros, que conste que es uno de los íconos de Morelia. Bueno, fue la persona que se echó el compromiso de edificar el acueducto como hoy lo conocemos. Entiéndase, con cantera cariada y una obra que se pensaba que iba a ser perpetua. Dicho sea de paso, lo ha sido, desde cuántos siglos que ya tiene construido. Sin embargo, estas fechas, 1728, 1730, a mí me hacen pensar algo. ¿Cuándo se funda Morelia? Estamos hablando que 1728 ya es siglo XVIII. No quiero la fecha exacta, simple y sencillamente desde qué siglo está fundado Morelia. ¿16? ¿Morelia o Valladolid? Valladolid. ¿En el siglo XVI? Siglo XVI, correcto. Desde el siglo XVI en el Valle de Guayangareo se empieza a fundar, ¿ok? La ciudad. Si yo tengo este acueducto, que es una construcción del siglo XVIII, ¿qué me está diciendo? Que no era el primer acueducto en Morelia. Pasamos, lo vemos, lo tenemos en los billetes de 50 pesos que dicho sea de paso, conserven por ahí alguno porque ya están desapareciendo, ya viene la nueva edición. Pero esto me está diciendo que eso que para mí es tan cotidiano, que los turistas vienen y dicen, oh, gran acueducto, no fue el primer acueducto, era el tercer acueducto de la ciudad.
El primer acueducto debió de haber sido algo muy sencillo como esto, un gran troncón de árbol acuñado por el cual pasaban el agua. Acordémonos que los arcos del acueducto no es otra cosa más que dar la pendiente necesaria que por gravedad pueda bajar el agua. Realmente el agua va en lo que se llama el caño de agua, que no es una cosa más que va por arriba. ¿Dónde inicia el acueducto? ¿Alguien de ustedes sabe dónde inicia? ¿En la unidad deportiva? Que no me acuerdo cómo se llama. No. Más ¿En lejos, los filtros más viejos? lejos. Exactamente. En los filtros viejos es donde, o sea, por allá por Ocoluce, que todo mundo llamamos los filtros viejos, donde está la hacienda del Rincón, por allá en el cerro están los ojos de agua y todavía ahí hay agua. Bueno, desde allá, que era la parte alta, la traían con pendientes, prácticamente cada 10 kilómetros eran 2 centímetros y eso bastaba para que por gravedad baje el agua y por eso se hacen los arcos. Los primeros acueductos debieron de haber sido algo muy sencillo como esta imagen. No significa que esta sea la de Morelia. Esta es una imagen que se tiene de un acueducto antiguo en Hidalgo. El siguiente acueducto, que fue ya de mediados del siglo XVI, principios del XVII, se le llamaba de cal y canto. Esta piedra irregular pegada con cantera. Y se hicieron arcos, etcétera. Pero de cuando en cuando había derrumbes y entonces había sequías en la ciudad. Por eso, Fray Antonio de San Miguel se da a la tarea titánica de cambiar y cambiando por secciones el acueducto de Morelia con sillares de cantera perfectamente careados para evitar los derrumbes y evitar que la ciudad se quedara sin agua. Ya ustedes podrán jugar cuántos arcos hay, cuántas cajas de agua. Las cajas de agua no eran otra cosa más que filtros para las arenas y para contener la velocidad del agua que bajaba. Una caja de agua es la que está justamente en la imagen de un billete de 50 pesos. Entonces, ustedes pueden darse una idea ya ahorita, toda la información que están adquiriendo del acueducto. Este es el caño de agua, es una diapositiva. Todavía es de 1906 esta diapositiva, como podrán ver aquí, con el caño de agua, el acueducto funcionando. ¿Alguien sabe en qué año dejó de funcionar el acueducto de Morelia? ¿Nadie? 1910. Dejó de funcionar en 1910 el acueducto de Morelia y fue sustituido por las cañerías que obviamente años anteriores ya estaban enterradas, estas cañerías que eran prácticamente de barro, que incluso todavía en algunos lugares se puede ver, incluso en algunos edificios se llegan a ver cañerías de barro. Bueno, fue sustituido el acueducto por cañerías ya de barro y las podían hacer llegar a otras ramificaciones. Acordémonos que nada más está en pie una sección del acueducto. Ya dijimos que inicia en los filtros o yo voy a decirle inicia porque todavía, si uno quisiera echar a andar, todavía podría bajar por pendiente parte de esta agua. Todavía ahí hay ojos de agua. ¿Alguien sabe en dónde terminaba el acueducto? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Dónde acababa el acueducto, maestros? ¿Nadie? ¿Conocen los baños de Villalongil? Maestros, ¿sí los conocen? Sí. Bueno, si algún día andan por ahí, dense la tarea, se puede visitar. Ahí ustedes van a darse cuenta cómo el caño de agua entra por la banqueta. No significa que termine ahí el acueducto. Básicamente ahí pierde los arcos porque ya no los necesita y el último ramal donde se concentraba en una gran fuente, ¿en qué plaza tenemos una fuente hundida? En Villalongil.
¿Dónde? Villa Longín. No, ¿En San ahí les José? digo, en San José. Hasta ahí llegaba el agua del acueducto. Iniciaba en los filtros y terminaba y se concentraba básicamente en la fuente de San José. Había ramificaciones. Ahí donde ahora está la estatua de Morelos, había unas ramificaciones que se perdieron, se rompieron con las vialidades, se hizo pues obviamente toda la estructura y la adecuación urbana necesaria para poder seguir viviendo en la ciudad, pero había ramificaciones que salían, muchas de estas, hacia fuentes públicas, algunas hacia fuentes que estaban en los conventos, y de ahí la gente iba y se surtía del agua. Bueno, como verán, ahora conocen mucho más del acueducto. ¿Quién lo hace? ¿Es el tercer acueducto? ¿Hasta cuándo prácticamente deja de funcionar? ¿En dónde inicia? ¿Para qué sirven las cajas de agua? ¿En dónde termina? ¿Cómo funcionaba el vital líquido para poder dar vida a esto? No es otra cosa más que algo antiguo que nosotros vemos en el presente y que valoramos como el gran acueducto, pero no sabemos absolutamente nada de él. Ahora, con esto que les estoy diciendo, podrán ustedes, incluso como maestros, contar cosas nuevas del acueducto. De eso se trata, tratar de entender el pasado en nuestro presente, tratar de entenderlo. Y si eso significa poder utilizar fotografías como hoy lo estoy haciendo yo, adelante, para eso existen y para eso también existen las digitalizaciones. Morelia recibió su acreditación como Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1991 y se hizo acreedora a este reconocimiento de la UNESCO por varias cuestiones, por tener 219 manzanas con arquitectura ejemplar, dentro de ellos arquitectura del siglo XVI al siglo XIX, 1113 monumentos, de los cuales 264 son destacados por la forma de construcción. Por sus 14 plazas que tiene distribuidas, acordémonos que en estas plazas era donde llegaba el agua, y por la traza tipo renacentista que tiene. No me voy a detener más que en un solo concepto. ¿Alguien entiende esto de traza tipo renacentista? O sea, todo el mundo sabemos que Morelia es patrimonio de la ciudad, perdón, patrimonio mundial. Pero ¿alguien entiende o sabían que esas categorías se las dieron por esto? Y de esto, ¿alguien entiende qué es esto de traza tipo renacentista? Déjenles platico. Estas son parte de sus plazas. Esa es parte, y esta es la traza renacentista. En la Edad Media se construía de manera desordenada. Generalmente todas las grandes ciudades estaban fortificadas. Cuando crecían, cuando ya no podían ser contenidas, se derruía la primera gran contención, la gran barda, y se extendía la ciudad hasta la que sigue. Lo que se iba era generando mayor extensión territorial, pero de manera desordenada o de manera, no es que fuera desordenada, se seguía mucho la orografía geográfica del terreno donde se estaba construyendo. Viene siglo XV y en España prácticamente viene todo, no nada más es España, en Europa, viene este asunto renacentista del nuevo renacer, del renacimiento, en donde se traza que fuera una retícula perfecta manera de ajedrez. Esto es la traza renacentista. Muchas ciudades en México, en aquel entonces la Nueva España, replicaron esta nueva traza, porque acordémonos que cuando llegaron a América, 1492, pleno siglo XV, que esto era lo que se estaba utilizando, al menos en la urbanización de las grandes ciudades. El de acá, del lado izquierdo, derecho hacia abajo, es un mapa de Perú en donde lo tenemos, que también se replicó en Sudamérica, esto de la plaza renacentista. Este es el motivo por el cual nosotros tenemos perfectamente un eje de oriente a poniente y de norte a sur con nuestras calles principales. Bueno, si yo sé esto,
y le están otorgando a Morelia una categoría como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por esta traza, indiscutiblemente, si yo quiero seguir conservando ese reconocimiento, no puedo atentar a empezar a tirar este tipo de retícula. Ese es uno de los tantos motivos por los cuales en el centro histórico, en Morelia, no podemos hacer ampliación de calles como lo pudiéramos hacer en otras ciudades que no son patrimonio de la humanidad. Ahora entendemos por qué o qué es esto de traza renacentista. Y así tan sencillo como yo se los acabo de explicar, les doy información en donde a ustedes les hago, insisto, una serie de conocimientos que son ajenos a ustedes mismos, propios para poder entender un poco la ciudad en la cual habitamos. Veamos ya de los últimos ejemplos. ¿Alguien ubica dónde está este agujero? ¿En dónde estamos? ¿Sinsunza? Correcto. Como verán, me salí desde la ciudad de Morelia. Hemos trabajado, si ustedes se fijan, muy pocos puntos. Trabajamos ahí donde era la calzada Juárez, trabajamos San Francisco, trabajamos el acueducto prácticamente y se llevan una cantidad de información impresionante nada más de esos sitios. Pero esto se replica en donde ustedes se encuentren. No importa si es una población, no importa si es una ciudad, no importa si prácticamente sea una colonia. Donde volteen habrá algo que les llame la atención y que puedan acabar de entenderlo. Esto es Insunza. Es justamente la capilla anexa a lo que viene siendo el Templo de la Soledad. Esta es la capilla abierta. ¿Saben para qué funciona este agujero? ¿Tienen idea? ¿Bautizo? ¿Mandé? ¿Para bautizar a las personas? ¿Bautizar? Efectivamente. Vean a una persona dentro de ellas. Bueno. Han de saber ustedes que cuando llegan los primeros franciscanos que radican en Sinsunzan, 1526, que es cuando llegan aquí a Michoacán y ya radican en Sinsunzan, se acostumbraba el bautismo por inmersión. Entonces, esto no es un agujero para acumular basura, como en algunas ocasiones lo he llegado a ver. Y la presencia de esta cruz, ¿qué dijimos? Nos está diciendo que es un lugar religioso, es un lugar consagrado. Efectivamente, es una de las pocas pilas bautismales que se conservan en Michoacán de lo que inicialmente, o la manera como inicialmente se bautizaba, que era emulando al río Jordán, en donde bautizaron a Jesús por inmersión. Ante la cantidad de gente, se cambió el tipo de bautizo por las pilas bautismales, en donde ya nada más con una jícara se rocía, se echa un poquito de agua en la cabeza de los niños. Y hoy por hoy, prácticamente, se está bautizando a los pies del presbiterio. Entonces, incluso si yo construyera una iglesia en la actualidad, ni siquiera tendría ya una pila bautismal, bastaría una palangana transportable para que el sacerdote en turno pudiera bautizar al niño y lo presentara a la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que así como elementos tan sencillos como lo que es el bautizo han cambiado, todo esto ha dejado huella en la arquitectura. Luego entonces, yo no sé, ustedes maestros los voy a ir conociendo conforme vayan entregando sus evidencias llamadas tareas, voy a poder ver de dónde son y cuáles son los elementos con los cuales a ustedes les gustaría empezar a trabajar. La idea es que trabajen con algo que les llame la atención o que sea propio para ustedes, pero se fijan ustedes cómo entender qué es esto, por cómo fue cambiando el rito del bautizo, que al final y al cabo sigue siendo el primer rito para ingresar a la Iglesia Católica. Lo que ha cambiado es la forma de ejecutarlo. Luego, entonces, la función de este espacio, de este sitio para bautizar, quedó en desuso o, por ejemplo, como mencionaba, ya ni siquiera existe una pila bautismal en cantera. Ya por último, como colofón, recordarán que les comenté que las monjas dominicas habían ido a Pátzcuaro.
Este lugar, ¿alguien ubica dónde estoy? Sí, en Pátzcuaro, tras de la plaza principal, ¿eh? Más o menos. ¿Saben cómo se llama el templo? Es el templo del Sagrario, ¿no? Efectivamente, es el templo del Sagrario. No se acordarán, pero hasta un anuncio de café hubo alguna vez en esta callecita. Bueno. ¿Y yo soy un convento ahorita o no? ¿O estoy equivocada? Fue un convento. Justamente es lo que yo les comentaba, y con esto prácticamente cierro la presentación para pasar a preguntas, etcétera. ¿Se acuerdan que les dije que las religiosas dominicas que llegaron de Puebla a Las Rosas en finales del siglo XVI, a mediados del siglo XVIII cambian su sede y se van a lo que hoy conocemos como el Templo de las Monjas, que dicho sea de paso, su nombre real es el Sagrario Metropolitano. Todos lo conocemos como el Convento de las Monjas. Llega la independencia, les quitan los conventos y se convierte en Palacio Federal lo que era el convento del Templo de las Rosas, perdón, del Templo de las Monjas. Estas madres de aquí, de Morelia, salen unas al siglo XVIII, aquí justamente al Sagrario, que era un convento. Ya nada más se conserva lo que es el templo, porque al expropiárseles el convento se convierte en una escuela. Ellas llegan aquí para cuidar a la Virgen de la Salud. Específicamente son las encargadas de la atención de la Virgen de la Salud, actividad que siguen realizando. La Virgen de la Salud ya no está en este convento, está en la Basílica de la Virgen de la Salud en Pátzcuaro, es patrona de Pátzcuaro, pero su recinto inicial fue justamente aquí, en el Sagrario. Y las madres fueron específicamente a cuidar a la Virgen. Cada vez que la cambian, cada vez que tiene una festividad, ellas son las encargadas de cambiar su ropa, de darle mantenimiento y de incluso trasladarla al sitio donde vaya a estar para la devoción. Existe en el Sagrario un pequeño retablo, no sé si alguien lo conozca. ¿Lo ubican? ¿Alguien conoce es una capilla lateral en el templo del Sagrario? No, no la conozco. Bueno. Yo sí lo conozco. Ajá. Bueno, quiero que lo vean. Al final y al cabo es un retablo. Los retablos también pueden ser muy ajenos al común de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no se utilizan. Antes eran prácticamente libros abiertos que nos hablaban de un pasaje bíblico en particular. Lógicamente, si yo me dedico a esto, pues yo puedo leer muchísimas cosas en este retablo. Les voy a enseñar un poquito para que vean que ustedes pueden coger lo que quieran como objeto de estudio. Aquí tenemos unas pinturas y una imagen. Se llama actualmente el retablo de la Virgen de la Soledad. Sin embargo, las pinturas que nosotros tenemos a la Virgen con el niño, tenemos a San Joaquín, a Santa Ana y a San José con el niño. Los ubico un poco. ¿Se fijarán cómo les doy rapidísimo información para contextualizarlos en la historia de la producción de este retablo, en su iconografía? San Joaquín y Santa Ana son las padre y madre de la Virgen. Obviamente, aquí está representando a la Virgen con el hijo, el niño Jesús como su madre, y a su esposo José como su padre con el niño. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está hablando de la vida de María. No hay que ser muy ni adentrado en la religión católica para entender que están representando la vida de la Virgen. La Virgen de en medio es la representación de la Virgen de la Soledad. ¿Cuándo o en qué relación tiene la Virgen de la Soledad? ¿Cuándo generalmente ustedes la han visto? ¿Asociada a qué? A la muerte de Jesús. A la... Correcto. Cuando crucifican a...
Después de Correcto. que lo crucificaron, se fue a la iglesia y ella lloraba sola, por eso se llama la Virgen de la Soledad. ¿Y no es el de la Perfecto, procesión del silencio? perfecto. ¿Qué tiene que ver una Virgen de la Soledad junto a la representación de la vida de María? La Virgen de la Soledad, en estricto sentido, está relacionada a la pasión de Cristo. En algún momento, cuando su hijo ya es crucificado y ella regresa y está sola. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con, será muy advocación de una virgen, será la advocación de María, pero está con una representación que generalmente está asociada a la pasión de Cristo, no a la vida de María. Luego entonces, maestros, maestras, esta imagen está cambiada. Podría haber sido la de Concepción, por ejemplo, ¿no? ¿Quieren ver quién era? Aquí tenemos unas fotografías antiguas. Es la Virgen del Rosario. Es la Virgen del Rosario, ¿por qué? Porque se acordarán que son monjas dominicas. Santo Domingo de Guzmán, que es a donde pertenecen las dominicas, siempre profesó el rezo al Santo Rosario y siempre, si hay una fundación dominica, existirá una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Ustedes ven aquí todavía la tribuna en la cual permitía que las religiosas enclaustradas pudieran participar de los rezos al rosario sin ser vistas por la gente, porque eran espacios abiertos al público. Actualmente ya no tenemos esta tribuna. Ajá. Ay, disculpen si oyen los ruidos de la calle porque ya van a empezar las vendimias, pero bueno. ¿Sí me escuchan todavía bien? Sí, bastante bien. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Y vean ustedes aquí, dándoles yo pequeña información, cómo ustedes pueden detectar ya elementos, aunque no sepan nada de retablos. Ven un cambio, porque ya no es un lugar de convento de religiosas, se suprime la tribuna y se cambió la Virgen. ¿Por qué se cambia? Porque cuando trasladan a la Virgen de la Salud a la Basílica de la Salud, antes llamado San Salvador, ese lugar, la Virgen del Rosario se queda como la imagen principal del templo y colocan en su lugar simplemente a una imagen que tenían por ahí, que fue a la Virgen de la Soledad. Queda claro cómo con pequeñísima información y pequeñísimos elementos, y sobre todo siendo preguntón hasta el cansancio, uno puede entender lo que está viendo. Se fijan como si yo empiezo a contextualizar en el momento de producción las cosas que estoy viendo, acabo de entender y sacarles jugo a las cuestiones. Esta es la Virgen que actualmente está como patrona del templo principal, que es exactamente la misma, el vestuario va cambiando, pero no es otra cosa más que la Virgen del Rosario. Ustedes, maestros, pueden jugar con una y mil detalles, desde a lo mejor ver, y este simplemente es un mapa que yo en algún momento tuve la oportunidad de hacer. Vean todos los señalamientos de uno de los lugares que tenían algún templo o una capilla en Morelia en el siglo XVIII. Cómo va cambiando, hasta dónde llegaba, dónde estaban los límites de la ciudad. Todo esto, las garitas, ¿se acuerdan de la Poza Rica? Que ahí incluso en la Poza Rica nosotros podemos ver unas banquitas, pues eran las garitas. En Santiaguito tenemos otras garitas, en se me fue el nombre, acá para arriba, para el sur. ¡Ay! Se me fue el nombre, tenemos otra de las garitas, o sea, las entradas a la ciudad tienen cantidad de información donde ustedes puedan trabajar. Fotografía antigua, maestros, utilícenla. Es maravilloso para los jóvenes. Si yo estoy hablando de la revolución, vean esta fotografía que es una joya, con los cañones enfrente de catedral. O simplemente reconocer cómo va cambiando el panorama.
Esta es una de las que les comenté, de las ligas donde ustedes pueden encontrar cantidad de fotografía relativamente histórica, porque las primeras fotografías en México fueron de 1840. Morelia habrá llegado unos 20 años después, ya para producción de fotografía. La gran cantidad de fotografías que tenemos en Morelia es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cómo va cambiando nuestras calzadas con la vegetación, nuestras plazas. Historia no nada más significa cosas muertas, cosas ajenas. Si nosotros contextualizamos, sobre todo pensando que somos nosotros, los humanos que nos antecedieron, y que nosotros mismos estamos haciendo y creando cosas nuevas, y que después serán cosas pretéritas para las generaciones futuras, tenemos que entender que está nuestra huella, que significó algo en ese tiempo, que tuvo una razón del por qué estar hechas y que tuvo una función específica para la cual fue hecha. Si yo indago esto, si yo contextualizo eso, ese patrimonio que es el que yo quiero trabajar, sencillamente por añadiduría voy a entenderlo. Basta, insisto, tiempo, espacio, cuál fue su sentido, cuál se fusión, para yo entenderlo, valorarlo e identificarme con él. Dejar de verlo como algo ajeno, dejar de verlo como algo esquemático y cuadrado para hacerlo propio. Hoy por hoy saben más de la Calzada Juárez, del acueducto, saben muchísimo más, incluso hasta cuestiones de religión. El día de mañana que vayan a Pátzcuaro y que estén en Tzintzuntzan, van incluso a ver con otra visión la pila bautismal. Y no es más que una pequeña plática de 1 hora, hora 15, en donde han tenido una cantidad de información. Nosotros podemos utilizar el patrimonio para poder entender hechos pretéritos. El patrimonio cultural se puede utilizar como una herramienta para la educación. Ahora nos toca entender que está ahí, que está edificado, incluso puede ser este patrimonio que nosotros llamamos intangible. Podemos hacer investigaciones de cuestiones tan sencillas como en algún momento un profesor me dijo, yo quiero hacer una investigación sobre el organillero. La persona que está en el centro con la maquinita tocando de dónde vienen, y vieran qué bonita la información que aportó ese maestro, incluso información que nosotros no sabíamos. ¿Hasta aquí alguna duda, maestros? ¿Nada, nada? Bueno, esta primera sesión que me tocó... Sí, adelante. No sé si sea tan pertinente, pero por ejemplo, esto que nos decía que la ciudad de Morelia pues ya es patrimonio de la humanidad, me llama mucho la atención de que ahora con los movimientos feministas, que hay una manera de expresión y que vamos y que ya vemos la cantera con expresiones de este movimiento, cómo el INAH trabaja esta forma o los limpia o lo dejan ahí un tiempo como para que se deje huella también de esa manifestación que también es parte de la cultura y que entre ese debate si es correcto o no es correcto? Como todo hecho social, y esto lo voy a hablar más allá de que si es un instituto o no es un instituto, justo es la representación de que como personas vamos cambiando. En las ciencias sociales, al final y al cabo, que no es otra cosa más que las manifestaciones, nada es estático y todo va cambiando. Si a mí me dicen la primera vez cuando fue el 8 de marzo, en la primera gran pintarrajeada que se le metió a Morelia, en espacios donde jamás había habido nunca un solo grafiti, esto fue hace 2 años, había un grafiti en especial que decía, ¿te duele tu pared? Justo pintado afuera de uno de los tantos muros de Palacio Federal. Y a mí me dolió muchísimo. Claro, yo entiendo que yo ni estuve en la manifestación,
Y pues obviamente por mi formación, claro que me duele mi pared, porque yo no nada más pensé en ese momento en el secuestro de X o Z o en el lamentable fallecimiento de alguna mujer. Yo pensé en todas aquellas mujeres que hicieron hasta lo imposible por tener primero un convento, lo que les costó salir de las Rosas. Ellas acabaron saliendo de las Rosas porque se les caían las rosas. La gota que derramó el vaso es que se les cayó parte del coro después de estar muchísimos años batallando con ese edificio, porque como veíamos nosotros que estaba en las afueras de la ciudad, era un lugar muy insalubre. Ahí echaban las aguas negras. Todo apestaba y era horrible antes de que todo se pusiera en caños. Luego entonces el deán en ese entonces de la catedral les dona este espacio y con muchos sacrificios ellas logran construir su convento en la calle real. Imagínense lo que era estar viviendo desde el siglo XVI en las afueras, en los límites de la ciudad, a cambiarse prácticamente a la calle real, al centro, a la vida en donde ellas podían vivir de manera humana. Yo pensé mucho en estas mujeres y sí me dolió porque hice una retrospección, a lo mejor muy tonta, pero era mi pensamiento. Mujeres que les costó edificar, mujeres que perdieron porque fueron extraditadas, mujeres que pasaron por ahí porque ese recinto fue la primera sede de la Secretaría de Educación Estatal. También, mujeres que también fueron de las primeras que trabajaron en Hacienda, porque ese recinto también fue parte de Hacienda. Lo vamos a ver en la última presentación que van a poder compartir conmigo un poquito con respecto a los cambios que ha habido en ese recinto. Y hoy por hoy somos muchas mujeres que estamos ahí también tratando de salvaguardar el patrimonio, que pues al final y al cabo es un patrimonio para todos. Se vale y es muy válida el forma de manifestar. Sin embargo, no es un trabajo que el instituto pueda abarcar. Y lo digo abiertamente, no podemos. Esto tiene que ser una educación constante y esto tiene que ser una sumatoria de todos y de todas. No puede ser simplemente que se llegue a algo con estas manifestaciones cuando no saben ellas mismas, y lo digo porque son ellas las que pintan, que le están dando una degradación tremenda a la cantera. Me voy a adelantar ligeramente. Los edificios de Morelia, que ahorita vemos la cantera rosa descubierta, no eran así. En el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, alrededor de los años 60, vino la moda de quitarle los aplanados a Morelia para dejar expuesta la cantera. Luego entonces todo el intemperismo lo está recibiendo de manera directa la cantera. Los aplanados que cubrían nuestros edificios, como los cubren en su casa ordinariamente, que si yo tengo tantito salitre, simplemente lo elimino y vuelvo a pintar, para eso son los aplanados, los perdió Morelia. Y la gente, a pesar de que es algo muy reciente, porque les digo que son de los años 60 del siglo pasado, reciente porque no tiene más allá de 50, 60 años, se niega a volver a restituir los aplanados. Y hoy por hoy se suma a esto una manifestación que entiéndase que son las pintas que van directamente a perjudicar el patrimonio. Hago un alto aquí. Justamente, maestros, ustedes que se apuntaron y levantaron la mano para recibir este curso, taller, curso de preparación, curso de aprendizaje, curso de formación continua, es justo donde nosotros nos vamos a poder unir con ustedes como aliados para que si a lo mejor las chicas que ahorita están ya egresadas y son las que están al frente de estos movimientos feministas, pues sigan su camino, pero ustedes tienen en sus manos a esos educandos en donde les van a poder insertar parte de la importancia de lo que significa tener este patrimonio cultural. No es de uno, no es de dos, es de todos, es lo que nos identifica y al final ese reconocimiento no es ya gratis, es porque la ciudadanía que nos antecedió logró conservar algo que hizo que en 1991 se le designara Patrimonio Cultural
de la nación. Yo no sé de qué otros lados hayan sido, pero yo ahorita estoy trabajando de manera muy fehaciente en la conservación de un retablo que está en Santa María Huiramangaro. Es un retablo del siglo XVI. Ahí el logro viene desde las personas que lo hicieron hasta todas las generaciones de tantos siglos que lograron conservar ese patrimonio y los que actualmente están poniendo el recurso económico para su restauración. No es tarea nada más de Lina, se deja algún tiempo porque, bueno, ahorita no se ha acabado de tener esta metodología. ¿Qué vamos a hacer con esto? Sin embargo, sí les puedo decir que muchos edificios están empezando a restituir aplanados para que las pintas, aunque se vean como si fueran piedra, para que las pintas caigan en los aplanados y poder resarcir los daños o al menos evitar tanto deterioro en la piedra. Son movimientos, son dinámicos, va a cambiar y justamente yo agradezco a ustedes, maestros, maestras, que estén interesados en esta educación patrimonial, porque van a ver, digo, ahorita es el primero, es apenas la metodología. En la próxima sesión les voy a enseñar un poquito qué se puede hacer a lo mejor con cosas que ni ustedes se imaginaban, que a lo mejor es la pintura mural de Cuitzeo. La siguiente nos vamos a trasladar a Tupátaro. Independientemente de lo que ustedes trabajen, se van a dar cuenta el universo tan enorme que tenemos y la cantidad de patrimonio que está en nuestras manos. De nosotros depende. Y maestros, pues ustedes tienen a las semillitas. Ustedes verdaderamente son los que nos van a fortalecer a nosotros, porque esto es tarea de todos. No lo podemos hacer unos cuantos. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Si me permite nada más un comentario rápido, me hace mucho sentido lo que comenta acerca de que la cultura, el patrimonio cultural, pues va evolucionando y está siendo cambiante constantemente. Ahorita nosotros, respecto a lo que decían de todas estas edificaciones en Morelia que son de la época colonial, pero también no en el caso específico de Morelia, pero por ejemplo en la Ciudad de México sabemos que muchas iglesias fueron construidas en lugares ceremoniales prehispánicos. Entonces a mí también me haría sentido quitar una parte de una iglesia que fue hecha en la colonia para revisar qué estructuras tenían o hacían las personas de estas civilizaciones prehispánicas. Entonces eso va evolucionando. Supongo que cuando se comenzaron estas edificaciones hubo también una resistencia, porque las personas que tenían sus templos ceremoniales dedicadas a varios dioses no aceptaban esta cuestión de que se hiciera una iglesia de esas magnitudes para adorar a un dios. Entonces creo que sí es muy interesante esto de que la cultura y la percepción que tenemos de las cosas van cambiando, porque nosotros ahorita lo tenemos como valioso. Morelia para nosotros es valioso en sus construcciones porque es lo que nosotros hemos visto, pero para personas de hace unos siglos lo valioso en las estructuras eran otras cosas. Entonces nada más está ahí mi comentario. Maestra, tiene toda la razón, y para no extenderme más, lo que se hizo con Templo Mayor, que se destruyeron cantidad de edificios coloniales, hoy por hoy está prohibido. O sea, no nada más va cambiando lo valioso o no, también los procedimientos avalados por ley van cambiando y se van modificando. Hoy por hoy ya no es permisible el tirar a lo mejor un edificio colonial para sacar de las entrañas los restos que quedaron pues ya sabemos que son las construcciones prehispánicas. Para eso existen metodologías, y una de las metodologías son las ventanas que se hacen. Se hacen ventanas de observación, se registra, y mucho de lo que hoy se vale son los medios digitales para poder reproducir a lo mejor lo que yo tengo allá abajo, que no lo tenga yo que andar tirando un edificio colonial para poder dar o manifestar lo que yo tengo en los pies. No sé, abajo de la catedral de la Ciudad de México hay pirámides, a tal grado llegó a hundirse la catedral, ya ahorita ya no porque está sobre de pilotes, que quedó a partes detenidas gracias a que estaban las pirámides ahí soportando el peso de las losas de la catedral.
Hoy ya no, ya le pusieron pilotes hidráulicos y está elevada, etcétera. Pero efectivamente, maestro, usted lo está diciendo, lo que para hace 100 años era importante, hoy ya no lo es. De hecho, he de decirles, esta cultura de conservar y de restaurar no es más allá de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. Hoy, antes todo era utilitario. Por eso, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un retablo del siglo XVI y yo como sacerdote tengo la economía suficiente y ya llegó el siglo XVII y mi retablo era renacentista y hoy está en moda retablos, no sé, de columnas salomónicas, todos dorados, voy a tirar el anterior y voy a poner el nuevo porque mi feligresía quiere venir a ver su iglesia bonita. El concepto de conservación, el concepto de restauración fue algo que se acuñó y se consolidó hasta el siglo XIX y mucho de eso fue también en el siglo XX. Entonces, efectivamente, maestra, lo que antes estaba permitido a nivel leyes, hoy ya no lo está. Vamos a pensar el día de mañana que los jóvenes... Vamos a pensar, ustedes hacen una labor extraordinaria, bajan esta información y empiezan a generar una nueva sociedad que va a empezar a ver el patrimonio con otra visión. Porque hoy hablan conmigo de patrimonio, de monumentos, de bienes muebles. Las próximas sesiones van a tener conferencias de arqueología, van a tener conferencias de antropología, van a tener conferencias de paleontología. Le abren este panorama a los chicos. Yo quiero ver a estos chavos. Habrá 2, 3 que se interesen muchísimo y que tengan una visión muy distinta, a lo mejor, y que jamás se vayan a atrever a pintar un muro. De nosotros depende, o sea, no es broma. Yo necesito dar a conocer esta información, pero conocerla desde una plataforma que sea entendible, porque si nada más la voy a dar a entender como cuestiones, y regreso a la primera diapositiva, fechas, lugares, pues nada más lo estudio, lo machaqueo y a los 5 minutos terminando el examen se me acaba el interés y se me acaba todo. Va cambiando, es dinámico y de nosotros depende qué queremos hacer para esta ciudad. Simplemente, maestra, ya para también no extenderme, ustedes decían, Morelia la queremos y la entendemos. Y sin embargo, perdón que lo diga, ya se dieron cuenta que muchísimo de cosas ordinarias que vivimos y que vemos todos los días aquí en Morelia, de acueducto y demás, no lo sabemos. Imagínense lo que sería empezar nosotros mismos a interesarnos un poquito más de lo que nos rodea. ¿Alguna otra comentario? Y si se fijan, es una metodología sencillísima. No es otra cosa más que preguntarnos qué función tenía, cuándo se hizo, para qué se hizo. En el momento en que yo respondo estas preguntas, en ese momento automáticamente, así como la imagen que tenemos aquí de estos libros, automáticamente entiendo mucho de lo que no está escrito o de lo que yo no sé. ¿Alguna otra duda? Yo quiero... Bueno. Adelante, maestra. Sí, bueno, nada más rapidito también, actualmente hemos visto algunos movimientos que pues son sociales e ideológicos y pues en Estados Unidos, México, España, donde han estado retirando monumentos o la gente ha querido retirar monumentos. Me parece que aquí sonado en México fue el de Colón, en Morelia, no sé si querían quitar el que decían que era monumento de la esclavitud, me parece que donde empezaba Acueducto, y también que están renombrando calles, que por ejemplo, a lo mejor creo que eso pasó en España, de que algunos tenían el nombre de algunos políticos y se los están quitando porque se ha comprobado a través de varias cosas que quizás no era el mejor actuar de ellos, y han estado renovando los nombres de esas calles. Entonces, bueno, no es una pregunta nada, es como... Digo, ¿ahí qué pasa? O sea, está bien quitar un monumento porque el cambio, la ideología o se sepan cosas de esas personalidades que ya no sean, digamos, no buenas, no sé cómo explicarlo, pero más o menos sí creo que me entendió. Sí, completamente. Otra vez hablamos del mismo ejemplo.
Procesos sociales, procesos dinámicos, procesos cambiantes. El día de mañana van a cambiar las calles. No sé si ustedes sepan que por lo menos Morelia ha tenido 3 cambios completitos de nomenclatura en la parte central, en la parte del centro. Había nombres extraordinarios como por ejemplo la calle del Encierro. ¿Por qué se llamaba la calle del Encierro? Hoy creo que es la de Benito Juárez, se los confirmo para la siguiente ocasión, porque ahí encerraban una de las carretas de catedral. Ahí estaba la cochera donde se encerraba la carreta de catedral, que era justamente una de las carretas donde llevaban los santos óleos, que hoy la pueden ver en Casa de Morelos. Toda la historia, ¿se fijan? Cómo empezamos a amarrar y empezamos a entender el por qué la calle se llamaba del Encierro. El día de mañana, al menos aquí en Morelia, ya han estado poniendo los nombres de las chicas que han sido, pues, asesinadas lamentablemente, ¿no? ¿En qué va a acabar esto? Yo no sé. Esto es un proceso largo, es un proceso que el ayuntamiento tendrá que certificar o simple y sencillamente dejarlo pasar. O también, por ejemplo, lo que comentaban que le denominan el monumento a la esclavitud por la forma como está representado los caciques, los frailes españoles con los pobres indígenas cargando los sillares de cantera. Yo nada más les pongo un ejemplo. Si nosotros nos dedicamos a destruir lo que en algún momento se ha construido, bien o mal, el día de mañana vamos a estar perdidos. A nivel de restauración, hay algo que se llama la segunda historia y es tan válida como la primera. Podrá gustarnos, no nos podrá gustar, podrá modificarse, podrá cambiar, pero obedeció a un tiempo. Habrá cosas que sí, indiscutiblemente, ya no se hacen como lo que les decía de los edificios, pero voy a ir a andar quitando la estatua de Colón. O sea, ¿qué voy a ganar? Voy a perder parte de mi historia. Ahora, si yo profundizo un poco más, la independencia estaba a punto de suceder, no precisamente por algo local, sino por los Borbones. Pero ya me estoy adentrando a otro universo, porque los Borbones venían a quitarle, ya estaban quitándole tanta riqueza y tanto poderío a la religión católica. Lo dejo hasta ahí. Me parece que es un error el andar queriendo, y voy a coger una frase medio rara, pero andarse persinando cuando ya no es hora de oír misa. O sea, ya está el monumento, obedece cierto tiempo, el día de mañana va a tener otra connotación, hoy por hoy tiene otra connotación distinta al momento en cuando se puso, nos podrá gustar o no, pero es una segunda historia, es parte de nuestro proceso. Igual la nomenclatura de las calles, procesos sociales, procesos cambiantes. Nunca vamos a llegar a una definición, no puede haber una hasta aquí. Todas las ciencias sociales y más ustedes como maestros, que no son la ciencia exacta en donde 1 más 1 son 2 y ya a veces hasta está cuestionable, son procesos evolutivos. Ay, maestra, mi calle se llama Carlos Salinas de Gortari. Bueno. No, terrible, terrible. Bueno, ahí hay que promover un cambio. Bueno, les voy a hacer un comentario. Sí, perdón. Bueno, yo pienso que como dicen, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y por ejemplo, yo cuando vi esto que querían quitar el monumento de la esclavitud, decía, pero si lo vemos desde otra perspectiva, creo que eso nos enseña a que nosotros pudimos vencer o independizarnos de alguien que nos tenía sometidos. Y a las futuras generaciones les da como un empuje a que pueden lograr también hacerlo ahora hasta con nuestro gobierno actual, más que verlo como una ofensa, creo yo. Perfectísimo, yo coincido completamente, maestra, con usted, coincido completamente. Es lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? Porque si me voy a dedicar mi vida, que viva 70 años, mis 70 años a estar destruyendo cosas, es ¿qué voy a hacer con lo que tengo?
¿Qué van a hacer ustedes como maestros frente a los jóvenes, frente a los niños, frente a toda la gama de maestros? Porque ustedes están constantemente frente a grupo. ¿Qué van a hacer? Efectivamente, maestra, coincido completamente. Tenemos una voz, pero no hay que destruir, hay que construir. ¿Podemos estar de acuerdo? ¿No podemos estar de acuerdo? Correcto, es mi opinión, pero de aquí a lo que yo pueda generar. Totalmente de acuerdo, maestra. Totalmente. Incluso, vuelvo a retomar lo mismo. El hecho de que ustedes hayan levantado la mano y se hayan inscrito en esta formación continua que les está ofreciendo la Secretaría de Educación Estatal, ya dice y habla mucho de ustedes, porque tienen el gusanito, no en balde, dijeron, me apunto. Y están dedicando este espacio y lo van a dedicar durante varias sesiones, todos los martes en la tarde, un ratito. Voy ya porque ya me estoy extendiendo un poco, voy a dejarles la primera pequeñísima tarea. Y dicen, ay, qué horror. Bueno, les llaman evidencias, para que no se oiga tan feo. Es algo súper sencillo. Van a ver qué bonito vamos a trabajar con lo que a mí me va a tocar estar con ustedes. Solamente les voy a pedir que elijan un sitio, un bien, puede ser tangible, puede ser intangible, en el cual ustedes quieran hacer el trabajo. Se vale todo, todo. Yo quiero hacerlo de un edificio, yo lo quiero hacer de la tacita de té, yo lo quiero hacer de la música, yo lo quiero hacer de la danza, del guarache, del zapato, de lo que quieran. Que me expliquen muy rápido, en un párrafo, por qué lo eligieron. Porque me recuerda a la abuelita, porque me gusta, porque no sé nada, porque es lo que hay en mi comunidad. Y que piensen una o dos estrategias didácticas de cómo lo usarían. A ver, yo quiero aprender voy a decir, de esta fuente. Ah, pues yo a lo mejor ante grupo yo doy a tercero de primaria, a lo mejor se me ocurre que pudiera imprimir esta fuente como un rompecabezas y lo haría un rompecabezas y se los doy a los chicos. Esa es un poquito la estrategia didáctica de cómo de un bien patrimonial ustedes pudieran proponer una estrategia didáctica. ¿Dudas respecto a esto? Maestros, les estoy hablando de 2, 3 cuartillas, no más, ¿sí? Algo muy sencillo, si salió una cuartilla. ¿Dudas con esto? No, está claro. Ahorita mi compañera, la doctora Eugenia, les va a decir un poco la persona que va a estar recibiendo, en qué correo, etcétera. Le dejo de compartir pantalla y bueno, quedo también atenta ahorita por si salen más dudas, pero ya quiero dejar de compartir para poder verlos, por favor, porque no les veo a nadie la cara. Muchas gracias, Laura. Gracias, doctora, por esta gran conferencia que nos diste. Muchas gracias. Maestros, veo que hay muchas dudas en el chat. Una es, ¿se van a entregar las tareas, por favor, o las evidencias los días viernes al correo mangélica-pérez@ina.gov.mx? Si ustedes entran al chat, ahí van a ver que está escrito, es Mangélica pegado, _Pérez@ina.gov.mx. Un favor que sí les vamos a pedir es que ingresen con su nombre completo. Ahorita estuve viendo, hay nombres que no están completos o dice, por ejemplo, Mari, pero ¿qué Mari? Entonces, por favor, ingresen con su nombre completo. ¿Cómo se pasa lista? Se pasa lista con los ingresos y de acuerdo al nombre que ustedes ponen precisamente cuando están ingresando. Por eso es que es tan importante que pongan los ingresos, que pongan su nombre completo al ingresar. Y bueno, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra al maestro Marcos. Gracias, doctora Eugenia. Pues sin duda alguna agradecemos la participación de la doctora Laura Elena Lelo de la Rea.
Un gusto, como siempre, escucharla, doctora. Siempre se aprende algo muy valioso. El día de hoy yo me voy con 3 palabras que por aquí anoté, que es entender, valorar y apropiarse. Sin duda alguna, son palabras que tenemos que tomar muy en cuenta para nuestra ciudad, para la valorización de nuestra ciudad. Comentaba la doctora Eugenia Maestros la cuestión de las tareas. En el transcurso del día de mañana yo les voy a estar compartiendo un link en sus correos donde viene la liga de esta sesión. Sabemos que es grabada, entonces para que la puedan volver a ver, para que puedan revisarla, si por ahí queremos volver a checar algo que se nos haya quedado pendiente. Y asimismo, maestro, la tarea que está comentando la doctora Laurelena, bueno, también te las vamos a hacer llegar en el transcurso del día de mañana por escrito. Esto con la finalidad de que quede todo muy claro, y el día viernes, bueno, las estaremos esperando en el correo que menciona la doctora Eugenia en el chat, y para poder estar dándole continuidad a esto. Sí es muy importante, maestros, la participación activa de ustedes, su presencia en las actividades. La idea de grabar las sesiones prácticamente, bueno, es para nosotros como una evidencia y que nos va a servir tanto a nosotros como a ustedes. Pero si ya se dieron cuenta, bueno, sí van a ser las sesiones un poco dinámicas, donde sí requerimos de su asistencia, de su participación. Pues, por mi parte, sería todo. Bueno, pues a nombre de la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional para Maestros, así como del Instituto de Antropología e Historia, les agradecemos su participación a esta primera sesión y les deseamos una excelente tarde. Estamos a sus órdenes, maestros, y cualquier duda, no duden por ahí en contactarnos. Bonita tarde, hasta luego.